hables en esta tarde, que mude nuestros pensamientos y que hoy podamos salir listos para la conquista, listos para ir y, Señor, recoger esa gran cosecha, esa bendición que ya está dispuesta para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, desciende, enséñanos, ministranos, y que tu gloria sea hoy transformando nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a exaltarlo y vamos a darle la gloria que se merece nuestro Dios. Amén. Libro de Josué, capítulo 11, a partir del versículo 16 en adelante. Si ya están ahí, por favor me levantan la manito. Dice así: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Jalac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Quiero que repitan esta última frase: todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén y amén. Todo lo tomaron en guerra. Amén. Había hace muchos años un rey que era dueño de todas las tierras a su alrededor, y un día decidió regalar alguna de esas tierras para aquellos que lo desearan. Este rey le dijo a un hombre que la tierra que estaba viendo se la iba a dar, y este hombre, cuando escuchó esa noticia, se puso muy feliz porque iba a tener esa tierra que tanto deseaba. Pero su semblante empezó a cambiar cuando escuchó la condición para obtener esa bendición, para obtener esa tierra. Porque el rey le había dicho que era de él si estaba dispuesto a pelear por ella y así ganársela. Al escuchar esto, el hombre lo que hizo fue salir de la presencia del rey enojado, porque pensaba que le tocaba fácil obtener la tierra que le estaba prometiendo, la tierra que le iba a regalar. Y por supuesto, este hombre se perdió la bendición porque no quiso pelear por ella, no quiso ganársela con esfuerzo como el rey se lo estaba mandando. Y hoy en día es igual. La gente quiere todo fácil. Muchas personas se pierden de la bendición porque creen que todo les va a caer del cielo. No quieren mover ni un solo dedo para llegar a obtener lo que tanto están deseando y lo que tanto piden al Señor. Oran al Señor, claman a Dios. Están deseosos porque su vida sea transformada, porque su entorno, su familia sea cambiada, pero no quieren hacer absolutamente nada por tener esa bendición. Y por eso es que muchas personas no están viendo todas las promesas de Dios, porque se están quedando quietos, sin moverse e ir y conquistar lo que Dios les dijo que iba a darles y que lo que ellos necesitan en cada una de sus vidas y sus familias. Y por supuesto,
La vida no es fácil, es algo que es normal ver y es algo que es la realidad de hoy en día. La vida no es fácil y como todos sabemos, debemos esforzarnos mucho para lograr alcanzar nuestras metas. Eso es algo que nos enseñaron nuestros padres desde que estábamos pequeños. Necesitamos trabajar fuertemente, necesitamos esforzarnos, necesitamos tener dedicación para tener lo que tanto estamos deseando, para tener una casa, para tener una familia estable, para tener una economía saludable y empezar a poder disfrutar de esos sueños que quizás de algún momento nos propusimos en nuestro corazón como personas y también como el grupo familiar. Pero algo que he visto es que a pesar que la gente quiere sobresalir de la situación, quiere alcanzar los sueños, que sus metas se hagan realidad, no quieren pelear hasta obtener lo que desean. No quieren hacer algo para tener lo que tanto están esperando que suceda en sus vidas. Porque la gente quiere todo fácil. La gente quiere todo absolutamente fácil. Y es algo que se ve comúnmente hoy en día. Muchos dejan de perseguir sus sueños porque lo intentaron una vez y al ver que en principio no se logró lo que querían, dejaron de lado ese objetivo y se están perdiendo de la bendición. No se aferran a proponerse de conseguir lo que desean porque dejan de pelear por esa bendición. Yo podría llamarlo, tiran la toalla, se rinden, porque no quieren seguir peleando, porque no quieren seguir detrás de la bendición y hacer lo que sea imposible, lo que esté a su alcance para obtener lo que tanto desean. Y esto es un mal que he visto y aún más en los hijos de Dios, que es lo que hoy en día está sucediendo. Hay algo que les pasa a los cristianos, y es que cuando se convierten al Señor, cuando creen y siguen a Jesús, empiezan a tomar la fe de una forma diferente. Porque ciertamente oran al Señor y le piden al Señor que Dios haga un milagro. Pero esperan que todo le caiga del cielo. Parece ser que la fe se convierte en algo como en que, Señor, si tú me lo dijiste, que caiga del cielo literalmente o que pase en un momento a otro. Y esperamos sin hacer absolutamente nada por tener esa bendición. Y estoy hablando no de estar ayudándole a Dios para conquistar y para tener la bendición. Estoy hablando en lo que dice también Santiago, que la fe sin obras es muerta. Porque podemos creer, podemos tener fe en que Dios hará un milagro, pero si no accionamos esa fe, no va a ocasionar absolutamente nada en nuestras vidas. Y es algo que quiero que nosotros tengamos muy presente. Quiero que nosotros hoy tomemos conciencia, porque si no peleamos la bendición, no va a pasar absolutamente nada. Porque si no hacemos algo por lo que Dios nos ha dicho, nos vamos a quedar con los sueños en el aire y no vamos a tener lo que tanto deseamos. Es como si, por decirlo así, tuviéramos una varita mágica en donde le decimos, Señor, haz esto, y como que de un momento a otro va a aparecer. No, amada familia, así no son las cosas y así no es como Dios lo ha dicho en su palabra. Porque la Escritura nos dice que debemos pelear por la bendición. Debemos tomarlo todo en guerra, porque así Dios nos dará la victoria que necesitamos. Necesitamos tomar todo en guerra para alcanzar las bendiciones, para alcanzar los objetivos que tanto nos hemos propuesto y lo que Dios nos ha prometido. Por eso el pasaje que leímos, el Señor les había dicho al pueblo de Israel
que les iba a dar una tierra en donde fluye leche y miel, que significa tierra de abundancia, en donde todo va a fructificar y todo va a prosperar, que ellos mismos iban a ser dueños de esas tierras y que por supuesto ellos iban a ser ya libres por completo de la esclavitud. Era una gran promesa para un pueblo que estaba muchos años esclavos y que no tenían fruto. Y yo creo que también ni siquiera tenían sueños por tanta esclavitud que les estaba golpeando en su vida. Y salen camino del desierto hacia la tierra prometida. Lamentablemente la primera generación no pudo entrar a la tierra por la incredulidad, por desobediencia al Señor. Pero la segunda generación, después de que muere Moisés, es encargado en la tarea Josué. Y se le dice que vaya y conquiste esa tierra, porque esa es la que Dios les iba a dar a ellos. Pero cuando llegaron y pasaron al otro lado del Jordán, se dieron cuenta que tenían que pelear por esa tierra. Tenían que destruir a los enemigos que estaban allí en esas tierras para que fueran de ellos. Por eso a Josué se le dijo: no temas en 3 ocasiones, sino sé valiente, porque Dios iba a estar con ellos. Pero cuando llegaron a la tierra donde Dios les iba a dar lo que Dios les había prometido, tenían que pelear y destruir a los enemigos para tener la tierra que Dios les había prometido. Por eso el pasaje que leímos nos dice que todo lo tomaron en guerra, absolutamente todo lo tomaron en guerra, porque de esa forma es que Dios les iba a dar la victoria. ¿Y por qué lo tomaron en guerra? Porque era necesario destruir a los enemigos para que tuvieran esa bendición como Dios se las había prometido. Todo lo tomaron en guerra. Y esto es lo que quiere el Señor, porque ciertamente habrá oposición en todo tiempo. Y es algo natural de la vida que todo el tiempo quizás enfrentemos oposiciones, quizás enfrentemos cosas que se enfrentan en nuestros sueños, que se interponen en nuestros caminos. Pero si nosotros no nos levantamos en guerra, si nosotros no nos levantamos para pelear la bendición, nos vamos a perder todo lo que Dios ya nos prometió que nos iba a dar y que Dios está destinando para cada uno de nosotros. Amén. Cuando alguien va a prosperar o cuando está prosperando, se oponen cosas para que desistas de lo que tú quieres y lo que Dios te dijo. Pero solo el que siga adelante, ese es el que va a alcanzar la meta de la bendición. Pasando por encima de la oposición, peleando y alcanzando lo que Dios nos prometió. Porque el deseo del Señor es que nosotros tengamos todo lo que Él nos ha prometido en esta tierra. Pero es necesario que peleemos por ella. Dios nos ha prometido que nos va a bendecir y constantemente nos está diciendo lo mismo. Dios nos ha dicho que nos dará muchas cosas si le creemos. Les he continuamente estado diciendo el pasaje que ustedes ya lo conocen. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios continuamente, nuestra bendición, el bien para nosotros. También el Señor nos dice: pidan todo lo que quieran y se les dará en el nombre de Jesús. Pidan absolutamente todo. Pero es necesario pelear hasta obtener la bendición. Es necesario alcanzar esa victoria. En el libro de Génesis se nos presenta un hombre que peleó la bendición hasta el final. Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Abraham se le había dicho que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que él iba a ser bendecido en gran manera, que iba a ser de él una nación grande y bendecida. Y
Y a él se le dijo que en su descendencia iba a pasar de generación en generación esa bendición. Pasó a Isaac y después pasó a Jacob, porque él deseaba esa bendición. Esaú fue profano porque menospreció la bendición, la desechó, y Jacob, al principio por sus propios medios, por lograr tener la bendición, le tocó salir huyendo, porque su hermano Esaú lo iba a matar. Errante por el camino, el Señor empieza a bendecirlo. Jacob le promete que si él lo bendice, que si lo guarda, él le va a dar los diezmos de todo lo que él le dé. Pero no solamente esto, sino que a pesar de que Dios lo estaba bendiciendo, a pesar que ya era un hombre próspero, que ya tenía su familia, tenía algo que todavía no ha podido lograr, que no había podido solucionar en ese momento, y era que su hermano Esaú todavía lo seguía buscando para matarlo. Había una amenaza de muerte constantemente sobre Jacob. Pero un día Jacob, dice la Biblia, esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones, de modo que Jacob se quedó solo. Y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha del muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo: déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre le respondió: ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Jacob peleó la bendición con Dios mismo, porque este varón era Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que él, aunque el Señor le estaba diciendo: déjame porque ya está a punto de amanecer, Jacob le dijo: yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, porque necesito tu bendición. Y fue tanto la lucha de Jacob que el Señor le cambió el nombre y lo bendijo en ese lugar. Y después de que salió Jacob de haber luchado con Dios, fue y se presentó delante de Esaú y se reconciliaron, porque Dios ya le había dado la victoria, porque Dios le había dado la bendición que tanto anhelaba Jacob. De esa forma es que se pelea la bendición. Ser persistentes. No dejar de luchar hasta que Dios nos bendiga. Hasta que Dios diga: yo te voy a bendecir, porque luchaste y venciste. Amén. Pero también tenemos el ejemplo de Eliseo. A Elías iba a ser recogido y el Señor ya le había dicho cuál era su sucesor, que era Eliseo. Entonces Eliseo ve que Elías va de camino. Él ya sabía que iba a ser recogido y empieza a seguir a Elías por el camino. Y Eliseo y Elías llegaron a Betel, y Elías le dice a Eliseo: quédate aquí porque yo voy a seguir mi camino. Y Eliseo le dice: vive en Jehová, y vive tu alma, y vive Jehová, que no te dejaré. Eliseo siguió su camino con Elías, y Elías llegó a Gilgal y le vuelve a decir las mismas palabras. Le dice: quédate aquí, porque voy a seguir mi camino. Y Eliseo le responde: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Siguieron su camino y pasaron el Jordán, y Elías le vuelve a decir lo mismo. Y Eliseo dice: yo no te voy a dejar. No me digas que te deje, porque yo no lo voy a hacer. Ahí es donde Elías le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres?
Y Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu, del espíritu que está en ti. Y aunque Elías le había dicho: es cosa difícil lo que estás pidiendo, Eliseo estaba ahí pegado a Elías, constantemente luchando por la bendición. Y aunque habían muchos hijos de los profetas alrededor, solamente Eliseo tenía un deseo en su corazón, y era tener lo que Elías tenía. Eliseo quería esa doble porción que había en Elías. Y Elías le dice: si cuando fuere recogido me vieres, te será hecho, de lo contrario no. Y en ese momento Eliseo, expectante, recibe la doble porción del Espíritu Santo que había sido puesto sobre Elías. Este Eliseo era un hombre que aún cuando Elías le decía que se quedara, él dijo: yo no lo voy a hacer, no te voy a dejar porque quiero la bendición, no voy a dejarte porque yo quiero la bendición. Y la peleó hasta el final y la obtuvo, una doble porción del Espíritu Santo. Y este Eliseo se convirtió en el hombre de la doble unción. Y los milagros de Eliseo fueron sorprendentes: resucitar muertos, hacer milagros sobrenaturales. Y aún cuando estaba muerto Eliseo, un hombre cayó, tocó los huesos de Eliseo y vivió, porque había una unción especial sobre Eliseo, porque la peleó hasta el final, porque fue persistente y no dejó de desistir hasta obtener la bendición. Amén. Y tenemos una mujer que, aunque no era del pueblo de Dios, que era una mujer sirofenicia de nación, también alcanzó la bendición. Porque dice la Biblia que Jesús iba pasando entre Tiro y Sidón, y entró a una aldea, y había allí una mujer sirofenicia de nación que constantemente le estaba diciendo al Señor que tuviera misericordia de su hija, porque tenía un demonio y necesitaba que trajera sanidad, libertad para esta hija. Y Jesús le responde: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En pocas palabras le dice: no está bien lo que estás pidiendo, porque tú no eres del pueblo de Dios. No está bien dar lo que le pertenece a los hijos a alguien que no es los hijos. Y al escuchar a esta mujer, la respuesta del Señor Jesús, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y al ver Jesús esta fe tan inquebrantable de esta mujer, le dijo: ve, porque tu hija ya está libre. Y esta mujer recibió la bendición. Esta mujer no dejó de insistir, a pesar de que Jesús mismo le había dicho que no estaba bien lo que estaba pidiendo. Esta mujer no dejó de insistir por lo que quería, porque sabía que era la única oportunidad que tenía para que tuviera el milagro que necesitaba para su hija. Yo creo que si muchos hubiéramos estado en ese momento ahí, al escuchar la respuesta de Jesús, nos hubiéramos devuelto para nuestra casa sin nuestro milagro. Pero esta mujer dijo: no voy a desistir, no voy a dejar pasar este momento, no voy a pasar esta oportunidad. Y aunque Jesús me diga que no, voy a hacer lo que sea necesario para obtener mi milagro. Y esta mujer obtuvo el milagro que quería. Esto es lo que Jesús nos está diciendo que necesitamos hacer. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros a partir de ahora empecemos a ejecutar. Que si aún las cosas se ponen difíciles, que si aún las cosas están interponiéndose en nuestro camino, peleemos, hagamos lo que sea necesario, pero no vamos a desistir hasta obtener la victoria. No vamos a dejar de pelear hasta que alcancemos lo que tanto deseamos, lo que Dios nos prometió, porque eso es lo que le gusta al Señor. Que peleemos por lo que queremos, que peleemos porque eso significa que creemos en lo que Dios nos ha dicho.
Y hasta que obtengamos la victoria, no nos vamos a dejar de seguir insistiendo hasta alcanzar la victoria. Amén. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos pelear por la bendición? Para mí es como lo describo y como lo que he vivido en mi vida. Y es que debemos ser tercos. Así es que yo lo hago. Y no quiero que me malinterpreten en siendo tercos. Para mí ser terco es decir, no voy a dejar de luchar hasta obtener lo que tú me prometiste, Señor. Es una terquedad de decir, no te voy a soltar, Señor, hasta que tú me bendigas. No voy a dejar de seguir luchando por el milagro que tanto necesito. Pero también podríamos llamarlo ser determinados por la bendición, ser persistentes en lo que queremos, ser diligentes, prontos para actuar, prontos para seguir avanzando y obtener la victoria, desear la bendición, porque eso es por supuesto que tenemos que tener en nuestro corazón, desesperados en el buen sentido de la palabra y sin dar marcha atrás. Esa es la actitud que tenemos que tener para pelear la bendición. No ser de aquellos que dicen, bueno, lo intenté y no se dio, entonces vamos a quedarnos como estamos. Esa no es la actitud que a Dios no le agrada. Pero lo podemos hacer de tres formas. La primera es en oración. El Señor da una parábola que dice que había una viuda que iba constantemente donde había un juez injusto y le pedía constantemente que le hiciera justicia. E iba todos los días diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y este juez en un momento llega a pensar y a decir, aunque ni temo a Dios, ni tengo temor de hombres, pero esta mujer me es molesta. Le voy a dar lo que tanto me está pidiendo. Y le hizo justicia. Y ahí es donde dice el Señor Jesús, escuchad el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les dará respuesta. Esto es el ejemplo más claro que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Ser persistentes como esta mujer, no desistir, desesperadamente estar clamando y orando y diciéndole, Señor, hasta que tú no me des mi milagro, no voy a dejar de clamar, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de insistir, porque eso es lo que tú me has prometido. Y eso es lo que enseña el Señor Jesús cuando le enseñó a sus discípulos a orar. Le dijo, con insistencia, con persistencia. Esa palabra significa con molestia, constantemente estar golpeando los cielos con nuestra oración, hasta que se abran los cielos a nuestro favor, hasta que Dios actúe y Dios nos dé la bendición. Es constantemente en la oración, clamar y orar todos los días hasta que Dios no solamente escuche, sino que actúe. Y no es que Dios no esté escuchando, sino que necesitamos pelear por la bendición. Necesitamos no dejar de desmayar en nuestra oración. Porque es que esto es lo que muchas veces dejamos de hacer. Oramos una semana completa por algo que queremos. Y al ver que no estamos recibiendo lo prometido, dejamos de orar. Y ese es el peor error que podemos cometer. Y yo les puedo dar un ejemplo rápidamente. Hace 3 años atrás, llegó una enfermedad a mi vida. Algo que no esperaba que llegara. Y por más que iba a doctores, a especialistas, no me daban la solución de lo que yo tenía. Muchos ni siquiera sabían cuál era la enfermedad como tal. Pero yo todos los días clamaba y oraba al Señor por un milagro de sanidad. Y todos los días, sin dejar de insistir,
con insistencia, oraba y clamaba al Señor por un milagro. Durante 2 años estuve clamando y orando sin dejar de persistir. Y hoy en día el Señor me regaló la sanidad. ¿La recibí al momento de orar? No la recibí. Pero yo dije, Señor, aunque no veo el milagro, aunque no estoy viendo lo que quiero, no voy a dejar de clamar, porque yo sé que tú harás un milagro. Yo sé que tú te glorificarás. Yo sé que tú harás algo con mi vida. Y eso fue lo que sucedió. Todos los días no dejé de orar y clamar por un milagro. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que no dejemos de clamar. Que no dejemos de orar por lo que tanto necesitamos. Si no se da el milagro hoy, se dará mañana. Si no se da el milagro esta semana, la otra semana se dará. Si no se da el milagro en un mes, el otro mes se dará. Pero yo no te voy a dejar, Señor, hasta que tú me bendigas. No voy a dejar de clamar hasta que tú hagas un milagro conmigo. Porque si tú lo prometiste, eso es lo que se va a hacer realidad. Amén. El segundo ejemplo que tenemos es el ayuno. Esther había sido proclamada como reina. Pero esta mujer era judía junto con su tío Mardoqueo. Y aunque estaban perfectamente bien aparentemente, había un hombre que odiaba a los judíos y era Amán. Y este Amán hizo todo lo posible para que se decretara un edicto para que todos los judíos fueran exterminados. No solamente en el lugar donde estaban, sino a todos sus alrededores. Y este edicto había sido proclamado por el rey. Y dice ese momento que cuando un edicto se proclama por el rey, no hay poder humano que lo pueda cambiar, sino que tiene que tener su cumplimiento prontamente. Esto era una amenaza constantemente para Esther y para Mardoqueo y todos los judíos, porque iban a ser exterminados por completo. Y es ahí donde Mardoqueo va a donde Esther y le dice que vaya e interceda delante del rey o haga algo para que esto no suceda. Y Esther le dice que aunque era muy difícil presentarse delante del rey sin ser llamada porque podría morir en ese momento, le dice, quiero que hagan una cosa, orad por mí, pero quiero que ayunen. Y yo y todas mis concubinas, las personas que están a mi alrededor, también vamos a ayunar, para que cuando yo vaya al rey, haya gracia y suceda un milagro. Y ayunaron Mardoqueo y todos los que estaban ahí por un milagro, por un cambio de diagnóstico. Y cuando Esther fue delante del rey, halló gracia delante del rey, y lo que hizo el Señor fue cambiar el edicto. En vez de traer muerte para los judíos, trajo muerte para este hombre enemigo que era Amán, y fue destruido no solamente Amán, sino todos aquellos que tenían algo en contra de los judíos. Y Mardoqueo fue puesto en un lugar de honra porque pelearon de la única forma que podían pelear, era con Dios, y vencieron. En un ayuno ellos cambiaron un edicto de muerte por un edicto de vida y de bendición para toda la nación judía que estaba en ese momento viviendo en un lugar que no era el lugar de donde ellos habían salido. Mi amada iglesia, necesitamos orar, pero también necesitamos aplicar el ayuno porque es un arma poderosísima. Cuando nosotros ayunamos y oramos al Señor, quien pelea por nosotros es Dios Todopoderoso. Quien hace realidad todo lo que necesitamos es Dios. Pero necesitamos también actuar en fe y, si es necesario, ayunar las veces que sea necesario, pero hasta no ver la bendición, hasta no ver la respuesta. No dejemos de cesar en nuestras oraciones y en ayuno sin clamor, porque Dios escucha y Dios actúa a favor de cada uno de nosotros. Amén. Pero también podemos ver los votos en el altar, que es algo que a muchos no les gusta. A muchos les duele meter la mano en el bolsillo. Pero quiero enseñarles algo. Ana era una mujer
que no había podido tener hijos. Era estéril. Y por muchos años hacía todo lo necesario para poder tener un hijo. Pero no había podido ser, y que no había podido tener ese hijo. Y por supuesto, su esposo Elcana tenía dos mujeres, una que se llamaba Penina y por supuesto Ana. Y todos los días subían al templo a orar. Todos los años subían al templo a orar. Pero dice la Biblia que Elcana le daba a sus esposas una parte especial, pero a Ana le daba una porción doble, una porción especial, para que cuando fuera al templo la llevara delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que todos los años subía Ana, pero en un momento subió Ana y se postró delante de la presencia del Señor y empezó a orar al Señor. Y le dijo que si le daba un hijo, ese hijo se lo iba a consagrar a él. Y el sacerdote que estaba ahí le dice: ve y que el Señor te dé lo que tanto necesitas. Y al año siguiente Ana recibió su hijo, que se llama Samuel, que se llama Lo pedí al Señor. Fue un voto, los votos en el altar que llevó esta mujer, junto con la oración, que movieron la mano de Dios y que provocaron un milagro que aparentemente era imposible para ella, pero que Dios lo hizo posible. Y esto es algo que quiero que ustedes entiendan y comprendan. No solamente la oración y el ayuno, sino que también con un voto en el altar podemos derribar a esos gigantes. Podemos hacer mover la mano de Dios a nuestro favor y podemos obtener nuestro milagro. Lo que es imposible para nosotros será posible en todo tiempo para Dios. ¿Y qué es un voto en el altar? Es una ofrenda especial que apartamos para el Señor y le decimos: Señor, aquí está nuestra ofrenda y queremos honrarte, pero también queremos que actúes a favor nuestro. Queremos que tú hagas un milagro. Queremos que tú te glorifiques en esta situación y que me des la victoria que tanto necesito. Esos votos en el altar a Dios le agradan. Dios le agradan esos votos porque son esas ofrendas que Dios recibe con agrado, porque son cargadas de fe. Y es ahí donde Dios va a actuar a nuestro favor. Y por último, las armas espirituales que ustedes ya conocen. La palabra de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, la alabanza, la adoración. Todas estas armas espirituales debemos estar aplicándolas, porque de esta forma es que debemos pelear la bendición. Debemos pelear la bendición. Amén. Es de la única forma que vamos a obtener la respuesta. ¿Y por qué debemos pelear la bendición? ¿Por qué es necesario pelear? Porque hay un enemigo que querrá todo tiempo interponerse en nuestros caminos. Y esto lo hace para que no podamos alcanzar las bendiciones. Esto es algo real y quiero que lo tengan presente, porque todo el tiempo hay una lucha del bien contra el mal, que es Dios, los ángeles contra el demonio, porque el enemigo no quiere que nosotros prosperemos, porque el enemigo no quiere que nosotros avancemos, porque el enemigo no quiere que podamos disfrutar todas las bendiciones que ya Dios ya preparó para nosotros. Por eso es que debemos pelear las bendiciones. Y así como lo leímos en el pasaje, dice la Biblia que había endurecido el corazón Dios a todos los que estaban allí en esas regiones. ¿Por qué? Porque era para destruirlos y así obtener la victoria al pueblo de Israel, y así tener la tierra prometida, y así disfrutar de la tierra prometida sin esos enemigos. Pero todo lo tomaron en guerra, todo lo tomaron en guerra. Y no solamente esto, tenemos una promesa para nosotros, y es que ya hemos vencido al maligno por el nombre de nuestro Señor. Eso lo dice Juan: escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios ya ha vencido y en su nombre es que nosotros venceremos. Dios nos promete que Él es quien va a pelear por nosotros.
Así que mientras tú estás orando, así que mientras tú estás ayunando, así mientras que tú estás dando votos en el altar al Señor, Dios es quien va a derrotar a todos tus enemigos. Dios es el que te va a dar la victoria, pero necesitas pelear por la bendición con Dios. Y eso no es ir en contra de Dios, sino es ir a favor de Dios y decirle: Señor, dame la bendición. No te voy a soltar, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. No voy a dejar de clamar hasta que tú me des la respuesta a todas mis necesidades, porque tú me lo prometiste y porque yo sé que tú lo harás. Pero debemos seguir avanzando, no desistir, no dejar de seguir peleando por lo que tanto queremos, porque a Dios le agrada las personas de fe. Amén. Y esto es porque Dios nos ha dado su promesa, que nos va a bendecir y que todas sus promesas son en el sí y en el amén. Así que hoy, amada iglesia, levantémonos y peleemos por las bendiciones que están allí. Vamos y conquistemos, porque Dios desea que todo lo alcancemos, pero es en guerra. Todo lo que necesitamos hacer es pelear la bendición hasta obtener la victoria. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos la victoria asegurada porque Dios es quien está con nosotros, pero también está por nosotros. Así que no tengamos miedo, porque Dios está contigo. Por tanto, no tengan miedo, porque yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Así que hoy vine a decirles, amada iglesia, hay bendiciones que están ya listas y preparadas. Ya Dios dispuso en su corazón bendecirte a ti y a toda tu familia, darte grandes victorias, ponerte por cabeza y no por cola. Pero es necesario que nos levantemos en oración, en clamor, en ayuno, en votos, en lo que sea necesario, y peleemos por la bendición, porque Dios promete que va a hacer realidad lo que Él mismo ya nos prometió. Pero todo lo tenemos que tomar en guerra, todo lo tenemos que pelear y decir: Señor, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas, porque tú me lo prometiste y porque tú lo vas a hacer realidad. Así que hoy levantémonos, peleemos por nuestra bendición, porque lo mejor de todo es que Dios está con nosotros, porque Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos despertar, levantarnos y seguir peleando por lo que Dios ya nos prometió y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Así que yo no sé cuál es esa bendición que tú quieres, no sé cuál es esa promesa que Dios te dio, pero déjenme decirles, necesitamos pelear por eso. Necesitamos pelear hasta obtener la victoria. ¿Necesitas que tus hijos sean transformados? ¿Necesitas salvación para toda tu familia? ¿Necesitas que tu hogar sea restaurado? ¿Necesitas sanidad en tu vida? ¿Necesitas un cambio en la parte económica? ¿Necesitas pelear por la bendición? Sigue peleando hasta decir: no voy a descansar hasta que mis hijos sean transformados. No voy a descansar hasta obtener mi milagro de sanidad. No voy a desistir hasta que mi matrimonio, mi hogar sea completamente restaurado. No te voy a dejar, Señor, hasta que tú me bendigas, como lo hizo Jacob. No te voy a soltar, Señor, hasta que tú me des la doble porción de tu Santo Espíritu, Señor. No te voy a dejar hasta que tú hagas lo que ya dijiste que ibas a hacer conmigo. Y necesitamos pelear por un avivamiento. Necesitamos hacer lo que sea necesario hasta decir: alcancé lo que Dios me prometió. Así que hoy, amada iglesia, los que dicen: yo quiero levantarme, yo quiero pelear por mi bendición, no voy a dejar pasar las circunstancias y voy a dejar las cosas como están. No me voy a conformar con lo que tengo, porque Dios me lo prometió, Dios me lo dijo. Así que voy a pelear hasta obtener mi milagro.
Voy a pelear hasta que yo tenga la victoria que tanto necesito. Así que los que estén hoy decididos por eso, quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle: Señor, vamos a pelear por esa bendición. Vamos a pelear por lo que tanto necesitamos. Amén.